Bueno, retornando, en una primera parte habíamos visto la conceptualización general y de cierta forma sin sentido que tiene la ley de empresas sociales dentro del espíritu que se pretende promover, ¿no? Pero en la práctica no parece ser tan práctico. Ahora podríamos empezar a desglosar de repente los artículos más importantes de esta ley y explicar el por qué esta ley de repente no es tan viable ni tampoco persigue el fondo que supuestamente nos quieren hacer entender. A ver, en todo caso, esta ley se resumiría, digamos, en dos grandes campos, ¿no? Una parte de la ley que es absolutamente discursiva y realizable, evita cualquier estímulo a la buena administración y gestión de empresas quebradas. Materialmente no se puede realizar porque esto está sujeto todavía a alguna decisión judicial que se vaya a tomar dentro del proceso de quiebra o dentro del proceso de concurso. Este hecho de las reclamaciones judiciales hace que los pleitos sean eternos en Bolivia y hasta lograr una resolución judicial que permita la creación de una empresa social después de la quiebra. Puede durar años. Puede durar años. Entonces, esa parte de la ley la dejamos nomás al discurso político porque en reunión de asesores de la Federación hemos coincidido de que esta parte es absolutamente irrealizable. Ya de pronto, según el criterio de algunos asesores de la Federación, es hasta imposible. Pero desde mi punto de vista existe la otra parte de la ley, que es la que he estado anunciando antes del corte, es la toma de empresas productivas. La toma de empresas exitosas, la toma de empresas que están en una buena situación económica y hay un procedimiento especial que ha sido creado para este fin que se llama el procedimiento procedimiento aplicable a empresas en caso de cierre o abandono injustificado, que es el otro concepto. ¿Ya? Entonces, aquí el gobierno, a través de esta ley y su mayoría parlamentaria, ha introducido este nuevo concepto, que es el de cierre y abandono injustificado, que si bien es nuevo, como decía, para el común entender de los empresarios, esto ya también estaba ya legislado en la nueva Constitución Política del Estado. ¿A qué se refiere específicamente? Entonces, tenía entendido algo de 60 días y demás. Exactamente. A ver, en este caso, el procedimiento para un caso de una empresa que se entiende por cerrada o en su caso por abandonada, la ley ha establecido tres características, ¿no?, que están establecidas en el artículo 6, que dice que se entenderá que existe cierre o abandono injustificado de una empresa privada cuando el empleador proceda al retiro de modo intempestivo y masivo de trabajadores. B. La huida del país del empleador, entendida como la ausencia intempestiva y continuada por un tiempo de 60 días, excepto fuerza mayor. Y C. El cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento de lockout. Entonces, aquí yo creo que está la parte medular de la ley, porque a la hora de reglamentar estas tres causales para entender que una empresa está cerrada o abandonada, es que se van a producir, yo creo, la materialización de las grandes sospechas que tenía el sector empresarial para que por cualquier cosa o por cualquier motivo se entienda que una empresa esté abandonada. Y aquí bien saben los empresarios que ya se ha estado manejando conceptos de manera adelantada para entender como una empresa que está abandonada, como por ejemplo el tema de no haber pagado durante 3 meses los salarios a los trabajadores. Entonces seguramente la reglamentación va a direccionar a este entendimiento que ha establecido la ley sobre el concepto de abandono, ¿no? Por ahí el gobierno también plasma algo que ya los trabajadores han estado manejando hace mucho tiempo atrás, que es el asunto de no pagar impuestos. Ya el solo hecho de no pagar impuestos por 3 meses consecutivos o declararse sin movimiento durante 6 periodos podría bien entenderse como abandono empresarial, ¿no? O de pronto también, como decíamos hace un momento, no pagar sueldos puede entenderse también o presuponerse o
entrar en la presunción de que una empresa está abandonada, ¿no? O ha materializado como dice aquí, el retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. Ahora, mi consulta es, existen empresas como, más que nada en el tema de la construcción, Sí. y se podría también contemplar empresas dedicadas al agro, Sí. pienso yo. ¿Por qué? Porque existen épocas, por decirte, en el agro de cosecha. No te vas a contratar por 2-3 meses de repente un personal supernumerario, qué sé yo, 500, 200 personas, y en 3 meses se tiene que ir, porque ya no hay más que cosechar. En el tema de la construcción, terminas una obra y vas a tener un despido masivo o un retiro masivo a través de lo estipulado en el contrato de 200, 300 trabajadores. ¿Les afecta a ellos? ¿No les afecta? A ver, están excluidas este tipo de empresas que tienen una actividad que se refiere a ciertas temporadas del año, actividades que se desarrollan de manera estacional. Y esas están excluidas. Excluidas de la ley. O cuando las empresas cumplen objetos definidos, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, los colegios. Los colegios tienen una actividad temporal, funcionan durante 10 meses al año y durante 2 meses están cerradas. Exacto. ¿No? Entonces, estas actividades están excluidas. Hay otro tipo de actividades, como por ejemplo la actividad cañera, la actividad castañera, ¿no? la actividad vitivinícola, que tienen estaciones, ¿no? Para su producción, y también están excluidas las empresas que tienen un objeto definido. Ya es el caso general de las empresas chinas, que yo permanentemente las critico porque son las principales violadoras de nuestro ordenamiento jurídico, tanto empresarial como laboral. Y son las más contratadas. Incluso por el orden tributario, que son las que mejor están operando empresarialmente en Bolivia, obviamente fuera de los marcos de la ley, ¿no? Exactamente, inclusive se ven videos y han sido virales también de empresarios chinos maltratando a obreros bolivianos, ¿no? Sí, pero también se ha visto videos en que los trabajadores bolivianos también se han defendido a los empresarios chinos, porque precisamente han constatado la violación de sus derechos, ¿no? Por parte de estos sujetos que están ahorita medrando en la economía boliviana. Y nadie dice nada. Queda en las redes. No, o sea, hablar de eso es como redundar sobre algo que ya conocemos todos los bolivianos, pero lastimosamente los reclamos que pueda hacer la población boliviana, el ciudadano boliviano, caen en saco roto, porque eso está absolutamente garantizado, está protegido, está apañado por el propio gobierno, así que mal podrían lograr algún resultado ejemplarizador sobre este tipo de actividades económicas, ¿no?, que se están desarrollando. Volviendo al tema de la ley, dentro de lo que es, ni bien se lanza la ley, ya aparecen ciertos ejecutivos en Santa Cruz amenazando con convertir a ciertas empresas en empresas sociales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, esta ley va a generar, como dicen, un malestar entre el obrero y el empleador. Esta segunda parte de la ley de la que les hablaba, que es la más peligrosa, es la que precisamente ha diseñado el gobierno para satisfacer algunos apetitos políticos de dirigentes sindicales. ¿No? Entonces, estos dirigentes van a promover, eso está absolutamente claro, algún tipo de indisposición en el interior de algunas empresas, que precisamente no están en quiebra, precisamente no están concursadas. Menos se entiende de que ese tipo de empresas van a entrar en proceso de liquidación. ¿Y qué pasa si ellos, los mismos trabajadores, ahora quieren provocar la quiebra? No, eso está prohibido por esta ley. Ya. Si algo de racionalidad tiene esta ley, precisamente esa prohibición de que las empresas sociales no se pueden crear sobre la base de maquinaciones que tienden precisamente a provocar la quiebra de la empresa. Pero hay maquinaciones que son imperceptibles también. Bueno, esas las dejamos nomás a la buena imaginación de las personas, pero yo digo de que se van a dar muchos casos, como en Santa Cruz, en determinado momento histórico han sido muy cotidianos, digamos, los procesos de toma de tierras, ¿no? Entonces, algo parecido yo creo que va a ocurrir
llevando las cosas, digamos, a un ámbito absolutamente apocalíptico, pero esta ley creo que va a ser distorsionada en su reglamentación, y lo que hay que impedir precisamente es de que los afanes políticos de los operadores del gobierno y de los sindicatos no poco saquen las manos de la reglamentación y objetivicen las causales de manera racional, ¿no? Porque de pronto en la reglamentación cualquier cosa va a servir como justificativo para calificar una empresa como abandonada y estimular a los trabajadores para que la tomen de manera inmediata, ¿no? Para sintetizar, antes de irnos a nuestra segunda pausa, ¿podríamos leer las tres causales principales? Artículo Nuevamente. 6 dice, constitución de empresas sociales en los casos de cierre o abandono injustificado de una empresa privada. Se entenderá que existe cierre o abandono injustificado de una empresa privada cuando el empleador procede al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. B. La huida del país del empleador, entendida como la ausencia intempestiva y continuada por un tiempo de 60 días, excepto fuerza mayor. Y C. El cierre intempestivo de una empresa sin haber seguido el procedimiento de lockout. Eso es para mí absolutamente preocupante, y lo que aparece en el artículo 11, también donde está el procedimiento, que seguramente después de la pausa vamos a comentar con más detalle. Perfecto, gracias Marcelo. Nos vamos a una pequeñísima pausa, por favor. Quédese con nosotros para entender el concepto global y completo de lo que significa esta ley de empresas sociales, la 1055, que el día de hoy estamos tratando de explotar a través de nuestro experto Marcelo González Díaz. Pausa, enseguida retornamos con más de Chapulín.